emisión más. Bienvenido, Carlos. Un gusto enorme tenerte por acá con todos nosotros. Muchas gracias, Rebe. Un saludo muy especial para ti allá en Costa Rica. Mi gratitud a Xavier Verde Soto en Nexos Talent en Ecuador y bueno, a verempleos.com por esta maravillosa invitación a esta gran cuarta feria internacional latinoamericana del empleo y de recursos humanos. Quiero compartir con ustedes, quisiera comenzar hablando algo que tiene que ver con todos, porque el mundo básicamente en este momento se proyecta en todo lo que es el desarrollo y los avances de la tecnología. Sin embargo, más allá de hablar de la tecnología, hoy quiero hablar de la parte relacional, la tecnología relacional. Voy a compartir un poquitico acerca de esto y esto tiene que ver con el equilibrio entre la parte tecnológica y lo humano. Existen muchas discusiones a nivel internacional si la parte tecnológica y todo lo que estamos viviendo con los nuevos desafíos de la inteligencia artificial, del metaverso y de todo lo que se viene en este momento hacia el futuro, todos los cambios que se están gestando, si de pronto esto crea deshumanización o en un momento dado, pues empieza también a afectar al ser humano. Y en medio de todas digamos, controversias que hay personas que se han quedado en la discusión. Muchos inclusive se han alejado de la tecnología de una manera errónea, porque pues, la tecnología es parte de un cambio que es una realidad que no podemos detener, que vino para quedarse y que pues, lo mejor que podemos hacer no es discutir con ella, sino por el contrario, adherirnos a ella. Sin embargo, también la tecnología tiene un impacto, ¿sí? No solamente en el desarrollo de las sociedades, en el desarrollo de la economía, sino también en el desarrollo del ser humano. Y es lo que quiero ver, porque nosotros, básicamente desde el Instituto Internacional de Liderazgo, hemos integrado lo que llamamos esa parte entre lo tecnológico y lo humano, y es lo que hoy en día muchos de ustedes conocen como el coaching. Y voy a compartir un poquitico acerca de esto y cómo realmente esta tecnología relacional manejada adecuadamente puede llegar a impactar las vidas de las personas y también a ti. Si tú eres un líder dentro de una organización, manejas un equipo o estás interactuando con personas, pues también te puedes ver afectado positivamente en la medida que sepas manejar esta tecnología. Entonces voy a hablar acerca del impacto que tiene allí. Sin embargo, quisiera comenzar con una frase de un autor que se llama Charles Handy y me encanta esta frase porque creo que va muy al lugar con lo que estamos viviendo hoy en día. Dice, no se puede mirar el futuro como una continuación del pasado, porque el futuro va a ser diferente y tenemos que desaprender nuestra manera de manejar el pasado para poder manejar el futuro. Quiero que lo veas unos segundos. No se puede mirar el futuro como una continuación del pasado. O sea, no podemos seguir pensando y actuando de la misma manera como lo veníamos haciendo ayer, independiente de si los resultados fueron positivos o no. Es necesario cada día gestar un cambio, una transformación. Dice que el futuro va a ser diferente y tenemos que desaprender nuestra manera de manejar el pasado para podernos proyectar hacia el futuro. Cuando hablamos de coaching, estamos hablando que muchas personas creen que van a generar aprendizajes y eso es lo que nos trae hoy en día. Todo proceso formativo de entrenamiento nos genera un aprendizaje. Sin embargo, cuando hablamos de coaching como tecnología relacional, estamos hablando es desaprender. O sea, cómo podemos desaprender aquellas cosas que en un momento dado se han quedado en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que se han quedado muchas veces como hábitos, pero no han generado un impacto suficiente para mostrar el resultado que quizás deseamos, anhelamos o soñamos. Por lo tanto, pues esta frase creo que es una buena apertura. Y quisiera adherir otra frase también que va muy al lugar en estos tiempos de cambio. Esta frase de Charles Darwin que dice que en los tiempos de cambio no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Y muchas personas están buscando pues resistir el cambio. Otros intentan adaptarse, pero les cuesta, porque de todas maneras no es fácil adaptarnos.
Sin embargo, no se trata de la fortaleza, como lo dice Charles Darwin, sino de la capacidad de adaptabilidad. Y esta es una competencia que es una de las competencias más requeridas hoy en día por los líderes a nivel de las organizaciones, y es la capacidad de adaptabilidad que deben de tener sus líderes para poder generar cambios rápidamente. Hoy hablamos del tema del agilismo y creo que pues el agilismo requiere precisamente de esta competencia de flexibilidad que los líderes necesitan desarrollar. Coaching como tecnología relacional, equilibrio entre lo tecnológico y lo humano. Creo que una de las bondades que está brindando el coaching a nivel internacional es esto, o sea, es poder crear ese nivel de unidad entre la parte tecnológica y humana. Hay una tendencia mundial en este momento, pues se dice que una de las mayores carreras de estudio a nivel mundial es la tecnología, es la primera en este momento. Muchas personas están entrando, muchos jóvenes, hay propuestas desde gobierno, desde diferentes instituciones para proyectar todos estos avances y desarrollos a nivel de estudio de tecnología. Pero también el coaching se ha proyectado en este momento como la segunda profesión de mayor requerimiento y de mayor crecimiento a nivel mundial en los últimos años, y estoy hablando después de pandemia, en donde empieza también a haber un nivel de conciencia de la importancia de trabajar con el ser humano. Y cuando hablamos después de pandemia, estamos hablando que uno de los rezagos que empieza a generar la pandemia es afectar la salud mental, ¿sí? Afectar la salud mental del ser humano. Y cuando se afecta esta parte, pues empiezan a aparecer las situaciones de pronto de contraste dentro de las organizaciones, empiezan a aparecer trastornos personales, empiezan a suceder cosas que anteriormente no habían pasado y que cuando menos pensamos, estas situaciones están afectando la vida de las personas, y no solamente a ellos, sino que afectan su familia, afectan el trabajo, la organización. Por eso yo quiero, cuando hablo de tecnología, empecé a mirar un poco qué significaba en el tema griego y latín, y encontré esta traducción en el tema del latín de lo que es tecnología, y básicamente son dos vocablos, tecne y logos, que significa, tecne es la técnica, es el arte, el oficio, la destreza de hacer algo. Logos es la ciencia, el conocimiento, el saber. Esa combinación del logos y el tecne es lo que abre, digamos, las posibilidades para la tecnología. Y ahí es donde empieza a tener un fin. Como parte tecnológica es, el primero es resolver problemas y empezar a generar reprogramaciones. También la capacidad de satisfacer las necesidades y empezar a generar innovaciones y avances. Creo que esto está pasando, y ahí se nos presenta unas grandes posibilidades. Y esto mismo también sucede desde el coaching, porque coaching, si es una tecnología relacional, nosotros decimos que es la técnica o es el arte o la ciencia y el conocimiento de poder trabajar con las personas, de poder generar innovaciones y avances en el ser humano. Y esto es importante. Cuando hablamos también, me di a la tarea de mirar no solamente la palabra tecnología, sino que también empecé a mirar la palabra relacional y encontré algo interesante. La palabra relacional viene de relatio, ¿sí? Y está dividida así en esos tres vocablos, relatio. En la medida que empecé a trabajar en cada una de ellas, cuando hablamos de estamos hablando de relación, de reiterar, repetir, recordar, rediseñar, relatar. Quiero que te empieces a imaginar si coaching es una tecnología relacional que tiene que ver con el ser humano y la transformación del ser humano, y tú estás escuchándome ahora, pues, ¿qué tiene que ver esto contigo? Y es, ¿cómo están tus relaciones? ¿Qué tanta satisfacción en este momento tú puedes manifestar a nivel relacional? Y ahí podemos inclusive hasta medirlo. Podemos decir de 1 a 10 cuánto te calificas en todo tu manejo, digamos, de relacionamiento, de inteligencia relacional. Y esto tiene que ver con cómo estás procesando esa relación con las personas que estás interactuando diariamente. Me refiero a tu pareja, me refiero a tus amigos, me refiero a la familia y las personas también con las que interactúas a nivel de tu trabajo. ¿Por qué lo comparto? Porque pues trabajo en esto, me muevo continuamente asesorando y acompañando personas y organizaciones, y me he encontrado que esa es una de las mayores de pronto oportunidades de mejora y de trabajo.
que tiene que ver con su capacidad de manejo emocional y relacional. O sea, no tenemos todavía la capacidad de empezar a tener ese nivel de manejo de las emociones y fallamos porque explotamos, porque respondemos de manera inadecuada, porque discutimos cuando no tenemos que hacerlo, porque entramos a tomarnos situaciones de manera personal cuando a lo mejor no tiene que ver con nosotros o no tenemos por qué hacerlo. Entonces, esta parte es importante, la relación. Tiene que ver también en la parte el vocablo de la es llevar, trasladar. Y esto es algo, también tiene que ver con un concepto diferente que brinde soporte, que permita levantar o la exaltación. Y ahí voy a ir luego encadenando todos estos conceptos desde lo que he encontrado a nivel del griego y del latín, poderlo fusionar en una frase como lo tenemos hoy en día en nuestro Instituto de Liderazgo y que quiero compartirlo con muchos de ustedes. El TIO tiene que ver con la acción y el efecto. Si tú miras entonces, la sinergia entre relatio es la relación para llevar y trasladar acciones y causar un efecto. O sea, la capacidad que tiene una persona o un líder de lograr establecer relaciones y llevar a esas personas a través de la relación a crear movimiento, ¿sí? A generar acciones y poder dejar un efecto, que normalmente en liderazgo lo llamamos influencia, ¿sí? Que es lo que normalmente conocemos en el mundo del liderazgo. Interesante, porque este relatio o esta parte relacional tiene que ver con la interacción, con la comunicación, tiene que ver con apoyar a otros, con agregar valor. Y cuando estoy hablando de esto, es la capacidad de conectar que tenemos con los seres humanos. Y para relacionarnos implica, y voy a hablar más adelante acerca de alrededor de unas 7, 8 competencias importantes para generar esta capacidad relacional, y una de ellas es la conexión, y la conexión es esa capacidad que tienes de interactuar con las personas que están a tu alrededor, cómo te comunicas con ellos, cómo te expresas, qué tan clara o tan claro eres al estar expresando tus ideas, al hacer tus pedidos, al cumplir tus promesas. ¿Qué tanto estás apoyando y acompañando a estas personas? ¿Qué tanto valor agregas a ellos? Y vamos a ver después qué significa agregar valor. Bien, una de las cosas entonces, fusionando todo esto, pues decimos que el coaching como tecnología relacional para nosotros en el Instituto Internacional de Liderazgo, en INILID, lo mencionamos como liberando potencial. O sea, esa es básicamente nuestra significación, liberando potencial. ¿Qué es coaching? Entonces te podrían preguntar, tú pudieras responder, coaching, estuve en un webinar en el que aprendí que coaching es liberar el potencial de las personas y de los equipos. Y si ya quieres darle esa connotación de coaching como tecnología relacional, pues aquí está una frase que te puede ayudar. Dice, el coaching es una tecnología relacional que permite liberar el máximo potencial de una persona o de un equipo de trabajo, logrando elevar su talento, su desempeño y su rendimiento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues mediante métodos, procesos, herramientas y conversaciones de valor. Cuando hablamos de tecnología, lo hablamos porque implica un sistema, implica un proceso. Cuando hablamos de relacionales, porque es nuestra esencia. Desde que nacemos nos estamos relacionando con el mundo. Comenzamos nuestra relación con la madre, ¿sí? Desde allí nos estamos relacionando. Y cuando salimos nos relacionamos con las personas que nos están esperando. Y cuando vamos creciendo, vamos abriendo espacios relacionales. Pero quiero decirte algo muy importante, y es que la primera relación que tenemos que empezar a tener presente es la relación con nosotros mismos. Y ahí es donde está la base y el fundamento del coaching. Entonces podríamos decir que desde el coaching hablamos de tecnología relacional porque es el estudio y el dominio de una técnica o de un oficio. Por eso hoy en día el coaching se proyecta como una profesión. Interesante, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que este personaje, Jeff Bezos, pues él aplicó la tecnología relacional y lo comparte cuando dice, yo solo entendí la tecnología y me anticipé a aquello con lo que inevitablemente las personas tendrían que relacionarse. O sea, es decir, cuando le preguntaron acerca de su resultado, de su liderazgo, de cómo nace Amazon, él dice, más allá
de una corporación, yo soñé con una tecnología que se anticipara, ¿sí?, a lo que las personas tendrían que sí o sí relacionarse con ellos. Y ahí es donde empieza a abrir los espacios. Dice, puse esa tecnología en torno a esas motivaciones comunes. Y creo que esto es un principio muy interesante de relacionamiento y de liderazgo, porque si queremos causar un impacto en las personas o en los equipos, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a revisar cuáles son las motivaciones que hay en esas personas y esos equipos de trabajo. Normalmente las motivaciones están fundamentadas, muchas de ellas en los sueños, los anhelos, las proyecciones de las personas. Y creo que vale la pena escuchar este personaje, porque estamos hablando actualmente del segundo hombre más rico del mundo, ¿sí? Y estamos hablando actualmente que Amazon está catalogado entre la segunda compañía prácticamente de las más rentables como marca a nivel mundial. Entonces, una compañía que viene en un crecimiento desde muchos años atrás, en el año 2005-2007, la compañía desde como marca estaba valorada entre los 5.000 y 13.000 millones de dólares. Y hoy en día podemos decir que la compañía en el 2022 cuesta más de 350.000 millones de dólares. O sea, ¿qué implica esto? ¿Qué es lo que hace que una compañía tenga un reconocimiento y un crecimiento tan grande? ¿Qué es lo que hace que cada vez las personas quieran relacionarse más con esta organización? Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, coaching nos permite comprender que las personas tienen unas motivaciones, unos sueños, que las personas tienen también unos objetivos y que si nos relacionamos en un concepto de liderazgo desde ese nivel, los resultados pueden ser de un nivel de mucho crecimiento y de mucho resultado. Esto implica un cambio en la manera de ver el liderazgo. Y yo quiero decirles que pues, durante muchos años he estudiado el liderazgo, he compartido a través de diferentes instituciones, formé un instituto de liderazgo hace 2 décadas, el primer instituto de liderazgo realmente formativo en desarrollo de competencias en Colombia y en Latinoamérica. Y pues esto ha sido parte también de estudiar y de evolucionar en el concepto de liderazgo. Después de muchos estudios, personas que han aportado grandemente a esto, pues me atrevo a decir que sigue cambiando y después de pandemia cambió. Y yo en este momento estoy escribiendo un libro que tiene que ver con un cambio también en este modelo de liderazgo. Me encanta esta frase de Rafael Echavarría, que es un chileno que ha trabajado el tema de coaching ontológico. Dice, todo cambio es impulsado por un cambio en la autopercepción. Cambiaremos nuestro ser si creemos que el cambio preservará nuestro ser. Somos incapaces de cambiar si no podemos encontrarnos a nosotros mismos en una nueva versión del mundo. Hoy en día hablamos de encontrar nuestra mejor versión. Y antes de generar esa mejor versión, antes de lograr el cambio, tenemos que empezar a impulsar un cambio en la autopercepción y esto implica cómo nos estamos observando a nosotros mismos, cómo te observas a ti misma, a ti mismo. Si alguien te preguntara qué tan feliz eres contigo mismo, qué tan feliz o satisfecha eres contigo mismo. Y ahí es donde surgen las preguntas, porque a veces estamos generando juicios, críticas, muchas conversaciones internas. Hazte la pregunta, las conversaciones que tú tienes de manera interna, que tienen que ver con tu autopercepción, ¿son de carácter empoderador o son de carácter limitante? Y eso es otra pregunta que vale la pena hacerse, porque muchas de esas conversaciones internas son de carácter limitante. Y la pregunta es, si esas conversaciones internas de autopercepción son de carácter limitante o negativo, pues ¿cómo vamos a poder generar entonces un cambio y una transformación? ¿Y cómo vamos a pretender entonces descubrir una mejor versión de nosotros mismos? Por eso es tan importante aprender a encontrarnos a nosotros mismos. Y lo primero que tiene que hacer el ser humano para encontrarse a sí mismo es preguntarse, hacerse la pregunta más difícil que tiene el ser humano, y es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y es empezarse a preguntar, ¿quién soy yo? Y romper los esquemas, porque no somos lo que estamos acostumbrados y que nos enseñaron culturalmente.
que es lo que tenemos. Cuando tú escuchas que una persona se presenta o le dan un espacio para presentarse, usualmente termina compartiendo quién es, pero más que de su ser, termina compartiendo de su hacer, qué es lo que hace. Soy gerente, dirijo esta organización, manejo esta compañía, este emprendimiento, me dedico a esto, tengo una familia, soy papá, soy mamá, o sea, lo que soy, pero realmente es más desde el hacer que desde el ser. Pocas veces una persona explora en ese proceso interior para descubrir quién es, o sea, quién eres tú. Y esa es una pregunta que te quiero dejar a través de este proceso. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus capacidades? Y ese es lo que hoy en día se conoce como el primer principio de la inteligencia emocional. A veces sobredimensionamos los conceptos y nos gastamos en investigaciones y entramos de pronto en los conceptos de neurociencia y empezamos a hablar y todo lo queremos de alguna forma formalizar cuando las cosas son sencillas. Y es el primer principio de la inteligencia emocional que propone Daniel Goleman es ese nivel de autoconocimiento. Regálate la posibilidad de empezar a explorar un poquitico acerca de ti misma, de ti mismo. Pregúntale por unos segundos a las personas más allegadas a ti qué están observando últimamente en tu vida. ¿Qué cambios han visto en los últimos tiempos? ¿Qué cambios han observado en ti? ¿Qué cosas u oportunidades de mejora consideran ellos que tú podrías tener? Lógicamente que para hacer este ejercicio necesitas un nivel de apertura y de madurez para no cargarte cuando te digan tal vez la verdad. A nadie le gusta que les digan de pronto en qué está fallando, pero si haces el ejercicio es porque estás en esa búsqueda de crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de esta capacidad de tecnología relacional, estamos hablando que es una de las inteligencias pues, que hay que empezar a explorar y trabajar. Hay un personaje que se llama Howard Gardner, que él compartió acerca de 8 tipos de inteligencia y son inteligencias que empezaron a tener un impacto en el mundo y en la educación. Sin embargo, después de esas inteligencias, había unas que él de pronto no las había proyectado y estaba acerca de lo que era la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia relacional. Y esto es importante empezarlo a mirar como inteligencia. Pero la pregunta entonces que surge es, pues, ¿cómo definimos la inteligencia? Y la inteligencia normalmente terminamos definiéndola como la capacidad de poder generar conocimiento, la capacidad del aprendizaje. Identificamos la inteligencia como aquellas personas que logran saber mucho y que en un momento dado pues logran generar a través de ese conocimiento pues resultados esperados. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos en un mundo moderno no es cuánto sabes, sino es de qué manera estás siendo inteligente. No me digas qué tan inteligente tú eres, dime de qué manera eres inteligente. No me digas cuánto sabes, dime qué estás haciendo con aquello que sabes. Por lo tanto, la inteligencia hoy en día no se mide por la gran cantidad de conocimiento que tengas, porque el conocimiento ya está ahí en Google y toda información que tú quieras, ahí está. Ya ni siquiera los programas formativos. Nosotros en el instituto tenemos una formación profesional en el campo del coaching. O sea, fuimos la primera escuela a nivel latinoamericano en traer el coaching. Parte de nuestros socios a nivel internacional está Sir John Wilmore de Inglaterra, Timothy Galwin de Estados Unidos, o sea, son grandes gurús y personajes que fueron pioneros en el mundo del coaching y comenzamos inicialmente también una labor de empezar a formar coaches profesionales y esta labor la venimos haciendo hace 20 años. Sin embargo, algo bien interesante y que acostumbro decirle a las personas cuando van a entrar al proceso, yo les digo, ustedes no están pagando por el conocimiento, porque el conocimiento está ahí, o sea, no necesitan ni pagar conocimiento. Hay videos, entras a TED, hay videos grabados en YouTube, toda la información está ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor diferencial cuando yo pago por una certificación de coaching? Ay, sí, yo te diría, el valor diferencial está de qué manera estás siendo inteligente, es decir, cómo estás manejando ese nivel de conocimiento. Y el diferencial que nosotros hablamos es el acompañamiento.
y el ayudarle a las personas a que realmente no se queden solo con un conocimiento, sino que puedan trascender para que mañana, pasado mañana, puedan acompañar una organización en un proceso de acompañamiento de coaching de equipos, o que puedan prestar sus servicios como coach profesionales, o que hagan del coaching un estilo de vida. Hazte tú la pregunta: ¿cuánto sé? Y luego, ¿qué estoy haciendo con aquello que sé? ¿Sí? No es lo mucho, lo poco que sepas, sino es qué estás haciendo con lo mucho o poco que en este momento la vida te ha regalado en información, en cursos, en títulos, en trayectoria, en experiencia. Vale la pena que te hagas esa pregunta. Me encanta esta imagen y esta frase y quiero compartirla con ustedes porque tiene que ver con una frase, yo digo que no muy cotidiana en nuestro medio occidental. Esta es una frase de los orientales y específicamente de los chinos. Ellos manejan una frase que se llama Wan Shi. Wan Shi significa construyendo relaciones de valor. Wan Shi. ¿Y qué es Wan Shi? Wan Shi es construir relaciones de valor. Tuve uno de nuestros alumnos egresados que él, cuando terminó su certificación, le resultó la oportunidad de vincularse a un proyecto. Él era de familia alemana y se vinculaba a un proyecto donde en Alemania iban a construir unos colegios en China. Y entonces él viajó a la China en ese proyecto y bueno, me contaba desde allá, nos comunicábamos, cómo estaba ejerciendo el coaching y todo lo que estaba pasando allí. Sin embargo, me impactó una conversación cuando él dijo: Carlos, pues tengo algo muy interesante que compartirte, y es que pues me causó mucha curiosidad que cuando fui a presentar uno de los proyectos me invitaron al equipo, pero me invitaron fue a su casa. Yo me quedé aterrado porque no me llevaron a la oficina, me llevaron fue a la casa. Entonces yo estuve allá en la casa y estuve compartiendo con las personas del proyecto. Yo lo llevaba en una carpetica y esperando a ver en qué momento pues me decían para yo presentar mi proyecto. Yo iba preparado, me preparé muy bien. Y ellos me hablaron, me preguntaron que, pues, de Colombia, me preguntaron de mi familia que era de descendencia alemana, le preguntaron acerca de cómo se sentía en la organización. O sea, una conversación muy amena, compartiendo a nivel de amistad, pero nada de negocio, nada de trabajo, y él esperando en qué momento. Y pasaron 2 horas, casi la cena, y no se tocó, y él con su carpeta, ya que estaba para abrirla, hasta que no se aguantó, y dijo: hey, yo quisiera, por favor, abrir el espacio para compartirles, tengo acá en esta carpeta el proyecto. Y la respuesta que le dieron es: no hay ningún problema. El proyecto vamos a poderlo revisar y lo vamos a revisar con mucha calma, y si hay que hacer algún ajuste, de seguro haremos el ajuste. Pero el proyecto es una realidad. O sea, nosotros antes de ir a hacer el proyecto queríamos saber con quiénes íbamos a hacer el proyecto. Y, y ahí es donde él dijo: Carlos, aprendí esta palabra, el Wan Shi. Wan Shi es crear relaciones de valor. Para ellos tienen un concepto y es: antes de construir una transacción, construye una relación. Antes de construir una transacción, construye una relación. Interesante. Si esto lo aplicáramos nosotros en el mundo comercial, en el mundo corporativo, que estamos pues desbordados de tener resultados y nos miden por resultados y aceleramos a veces los resultados por encima de muchas cosas, pues, ¿qué pasaría si nos diéramos el espacio de construir relaciones antes de ir a generar transacciones? De seguro tendríamos más éxito y más resultados. Cultura interesante para aprender. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces? Si ya hablamos de que la tecnología relacional tiene que ver con esa capacidad, esa inteligencia y esa habilidad de construir relaciones de valor, pues Michael Porter, que es uno de los gurús y de las personas que se mueven en el campo de la economía, de los negocios, del marketing, habla acerca de la gestión de valor y la competitividad. Y quiero decirte que generar relaciones implica agregar valor. ¿Y qué es gestionar el valor o qué es agregar valor para buena competitividad? Me encanta esta frase que dice Porter y dice: si bien ser mejores en lo que hacemos es deseable, en el largo plazo no producirá beneficios, porque es algo que nuestros competidores también pueden hacer. Mientras que no se agregue valor a lo que hacemos, será más sencillo para los demás imitarnos y no tendremos una ventaja competitiva.
o tal vez sustentable, ni tampoco tendremos un impacto significativo en las personas con las que nos relacionamos. Por lo tanto, mira lo importante que es empezar a revisar cómo estoy agregando valor. Entonces, estamos hablando de coaching como una tecnología relacional. Dijimos que la tecnología era la capacidad de empezar a generar espacios de aportar valor a través de las relaciones. Y ahí nos quedamos con esa frase y estamos ahora ya mirando cómo entonces se fortalecen las relaciones, porque esa es la inteligencia relacional, y cómo empezamos a desarrollar esa capacidad de empezar a abrir los espacios para lograr que las personas generen a través de nuestro relacionamiento y nuestro comportamiento y a través de nuestra conducta, de pronto tengan mejores resultados. Bien, algo interesante acá también y es, alguien preguntaba, ¿y cómo puede de pronto definirse la palabra valor? En este caso, podríamos definirlo más bien con una imagen. Esto sí es valor. Dígame si no. Se necesita mucho valor para dar un pequeño recorrido como lo hizo este gato en medio de todos estos animales. Se necesita, yo digo que valor es no solamente esa fuerza interior que tenemos, sino también algo que podemos agregar. Y cuando hablamos de valor como algo que contribuye, algo que aporta, entonces es cuando ahí cobra significado. Y el significado de generar valor tiene que ver con lo que, digamos, estratégicamente a nivel de las organizaciones se dice que la generación de valor se define como aquella política o estrategia que busca como objetivo la satisfacción de las necesidades de los diferentes grupos de interés, más allá inclusive de las expectativas que están esperando de nosotros. Entonces, conclusión, ¿qué es generar valor? Es cuando tú estableces a través de una relación la posibilidad de que las personas con las que te relacionas logren ir más allá de las expectativas que esperan de ti. Hazte la pregunta, y quiero dejar estas dos preguntas acá. La primera es, ¿qué estás creando tú en el medio? Hazte la pregunta. Invito de pronto, Lourdes, si puedes cerrar el micrófono para que no se filtre el sonido. Gracias. Quiero dejarte estas dos preguntas. Y es, ¿estoy generando conflicto en mis relaciones o estoy generando soluciones? O sea, en tu entorno familiar, de amistades, o sea, la gente cuando te ve a ti, o sea, ¿te ve más de pronto creando conflicto o generando soluciones? Esa es una pregunta. La segunda que quiero que te hagas es, ¿cuál es mi mayor contribución? Si el significado de generar valor es la contribución que tú generas más allá de las expectativas que las personas o un equipo de trabajo tengan de ti, entonces, ¿cuál es tu mayor contribución? Tómate unos segundos y escribe una palabra, escribe una frase. ¿Cuál es mi mayor contribución? Cuando las personas se relacionan conmigo, ¿cuál es la experiencia que tienen de mí? ¿Qué es lo que yo estoy dejando? ¿Qué dejo como agregar valor a través de la relación? Cuando la gente se relaciona conmigo, ¿cuál es el valor que estoy dejando? Y es importante que te hagas esto porque eso es inteligencia relacional y eso es tecnología relacional. Nosotros hablamos desde nuestra escuela formativa de liderazgo, hablamos del coaching 5.0 y es un sistema, o sea, aplicamos un modelo que se llama Coaching 5.0 en procesos de acompañamiento individual. O sea, personalmente acompaño ejecutivos, líderes de equipo con unas metodologías para lograr alto rendimiento y mejores resultados, pero también lo hago con equipos. Y desde ahí, una de las cosas que más se solicitan es el tema de fortalecer el liderazgo. Y quiero decirte que las últimas investigaciones en el campo del liderazgo que hace la Pricewaterhouse, que tiene Deloitte, que tienen grandes corporaciones, instituciones dedicadas a hacer estudios, investigaciones, el nuevo estilo de liderazgo que hoy en día se proyecta, y no se proyecta por un año como una moda, se proyecta realmente por 1 o 2 décadas por lo menos, así está proyectado, es el liderazgo del líder coach. Y esto es importante porque cuando hablé de coaching, alguna persona a lo mejor dijo, ay, no, yo no quiero coaching, o esto yo no me identifico. Pues que no se trata si te identificas o no, se trata que es una tendencia. Yo decía la tecnología, yo puedo decir, no, yo no me identifico con la tecnología, entonces no me voy a relacionar con la tecnología. No, no puede ser. Si yo no me relaciono con la tecnología, de alguna forma me estoy quedando rezagado.
Lo mismo sucede con el coaching. Si un equipo de trabajo, un líder, no se empieza a relacionar con el coaching de una manera adecuada, entonces está quedando rezagado en su nivel de liderazgo, porque ese es el estilo de liderazgo que se proyecta hoy en día a nivel mundial. Ante todo, un líder es un ser muy consciente de todo aquello en lo que la gente que está a su alrededor se puede convertir gracias a su relación de influencia y su trato con ellos. Ojo, un líder es aquella persona consciente, ¿sí? Consciente de lo que genera en las relaciones con las personas y con los equipos de trabajo. Es un líder consciente de su relación de influencia, es un líder consciente del trato que está generando a las personas con las que se relaciona. ¿Eres consciente del trato que tú le das a las personas de tu equipo de trabajo? ¿Eres consciente del trato que le das a las personas incluso más cercanas? Porque hay algo interesante y es que a veces a las personas que más cercanas tenemos y nos tomamos la atribución inclusive de no darles tal vez el reconocimiento o el respeto adecuado, porque pues son cercanos, nos conocen muy bien. Y creo que desde ahí parte realmente empezar a generar ese nivel de cambio y de transformación. No es las relaciones donde a mí me interesa o donde tengo un interés, no es mi capacidad, mi inteligencia relacional. Ahí eso implica una relación en todos los sentidos, con las personas cercanas, con las personas distantes, con quienes conozco y con quienes no conozco, pero que podrían llegar a mí. Y esto implica un concepto nuevo de ese líder coach, y es ganarse un peldaño, digamos, dentro de esa escala de liderazgo. Hay diferentes escalas. Maxwell propone una escala de liderazgo que dice que hay liderazgo por posición, donde la persona, pues, si yo soy el líder, soy el gerente, tengo este cargo, me nombraron acá, por lo tanto, pues tengo el derecho a que ustedes inicialmente hagan lo que yo pues, voy a decir y vamos a hacer acá. Hay personas que todavía están trabajando ese nivel, en el nivel más bajo de liderazgo. Hay otros que es el de permiso y es crean una relación y a través de esas relaciones se ganan la confianza y es casi como que te doy el permiso de que seas mi líder y gestiones, porque digamos que estás abriendo ese espacio. Hay otro que le llaman el liderazgo de producción o de resultados. O sea, mis resultados han sido tan buenos que de alguna forma me gano el respeto, ¿sí?, de las personas y logro que los seguidores estén ahí. Hay otros que lo hacen por reproducción y son esos líderes que yo diría del desarrollo humano, que están en ese nivel de aportarle a las personas, de ayudarles a crecer, de ayudar que las personas tengan un mejoramiento, que toda persona que pase por sus manos salga mejor de lo que llegó a él o a ella. Y esto implica un nivel de reproducción. Por lo tanto, las personas pues empiezan no solamente a recibir su liderazgo, sino que se vuelven líderes a través de ese acompañamiento. Hay otros que es lo que llamamos el liderazgo de personalidad, que es ese nivel de respeto. No sé si te ha pasado, pero yo he tenido y comparto con personas, uno de mis mentores, por ejemplo, Ron Jensen en los Estados Unidos, él es un personaje que tiene una personalidad que solamente con verlos gana un nivel de respeto y de admiración que uno dice, wow, o sea, sin necesidad de cruzar tantas palabras. O sea, ya esa personalidad está tan formada, tan desarrollada que genera una admiración y un respeto y se puede proyectar una profundidad. Y hoy en día lo que nosotros estamos hablando, y es nuestra propuesta de liderazgo desde el Instituto Internacional de Liderazgo, hablamos es del líder coach como un líder de trascendencia, un líder de propósito. Y es lo que se conoce como un líder consciente. Hay personajes que están empezando a trabajar el liderazgo consciente. Ya se habla del liderazgo consciente en las organizaciones. Por ejemplo, Freddy Kotman, ¿sí? Abrió el concepto de liderazgo consciente en la empresa y sacó un libro muy interesante que es cómo las empresas pueden empezar a generar ese nivel de conciencia para crear una transformación de la cultura, una transformación de los equipos de trabajo. Sin embargo, antes de crear un impacto de transformación en los equipos, primero necesitamos que el líder o la persona empiece a generar ese nivel de impacto y de trascendencia. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo primero es descubriendo su nivel de propósito, lo que los orientales llaman el Ikigai, ese sentido de ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Ya no es solamente quién soy yo, sino es ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es ese legado que voy a dejar cuando ya no esté? Esas preguntas tan importantes, vale la pena que empieces también a hacerlas, a escribirlas y te preguntes, ¿cuál es mi propósito?
De hecho, te voy a decir algo. Hay una frase que dice que muchas personas parten de esta existencia sin haber dejado de escuchar su mejor melodía. Muchas personas parten de esta existencia sin haber dejado de escuchar su mejor melodía. Traducido al mundo corporativo es muchas personas se van de este mundo, mueren de este mundo sin haber sacado sus talentos, sin haber sacado su mejor versión, sin haber logrado su mejor desempeño. Ahora, si esto es así, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es que las personas no se están tomando el espacio y el tiempo para preguntarse acerca de este nivel de propósito y de resultados. Este es el libro que estoy escribiendo y esta es como mi propuesta de liderazgo diferente a lo tradicional que puedes encontrar. Esto no está en los libros y pues, sin embargo quiero dejártelo y es el concepto de un nuevo estilo de liderazgo y hablo del ADN del liderazgo moderno, del líder coach y tiene que ver precisamente con 3 átomos, lo que llamaríamos 3 estados de conciencia en el campo del liderazgo. Mira, si una persona, un equipo de trabajo realmente se centra en desarrollar el liderazgo de estos 3 átomos, yo puedo asegurar que hay cambios y transformaciones reales, incluso sostenibles en el tiempo, porque ya lo he vivido con ejecutivos y con organizaciones en ese acompañamiento como mentor de liderazgo. Y es cuando hablamos, son 3 átomos, un átomo que es la coherencia, otro átomo que es la influencia y otro átomo que es la inspiración. La coherencia es cuando tú estás siendo responsable y estás dejando de ser una víctima, es cuando tú ese nivel de coherencia te haces cargo de ti misma, de ti mismo. O sea, me hago responsable de mi vida, me apropio de mí, de mi futuro, de mi nueva versión y de mis resultados. Cuando hablo desde la influencia es que estás siendo un creador de vida. O sea, estás generando un impacto en las personas y estás relativamente creando vida. Y cuando hablamos de la inspiración es que estás siendo usado como un instrumento por Dios o por el universo. Y quiere decir que ese instrumento es que las personas se están inspirando en ti para hacer nuevas cosas, para hacer cambios, para hacer transformaciones. Esto es muy interesante y no voy a profundizar, pero sí lo voy a mencionar rápidamente para que ustedes puedan tenerlo allí. Y es que la coherencia trabaja desde la parte del carácter de ese líder coach. O sea, su sentido de propósito tiene que ver con la conciencia, con la moral, con la credibilidad, con la integridad. Cuando hablamos de coherencia es todo lo que pienso, lo que siento, lo que digo y hago están totalmente alineados. No sé, y ahí encontramos personas en las empresas y en los equipos que dicen una cosa, piensan otra, hacen otra y definitivamente uno no encuentra ese nivel de coherencia y creo que ahí es donde vienen a veces muchas decepciones. La coherencia es, me atrevería a decir, es el átomo más importante que un líder hoy en día debe empezar a desarrollar. Nos habíamos quedado durante muchos años con muchas personas que escribieron acerca del liderazgo y lo proyectaron como influencia. O sea, liderazgo es influencia y estuvo como un muy buen concepto porque realmente es así, es esa capacidad de influir en las personas o los equipos. Sin embargo, nos olvidamos de que había algo detrás de eso. Y es que primero, antes de la influencia, está la coherencia. Si tú trabajas tu misión, tu propósito, vas a poder generar de manera automática un nivel de influencia. Durante muchos años nos esforzamos por ser influyentes. Hoy en día la propuesta es esfuérzate por ser coherente. En la medida, entre más coherente seas, pues de una manera automática te vuelves como un imán donde vas a poder ser influyente y vas a poder crear vida para otras personas. La influencia está relacionada con ese carisma, con la forma de comunicar, con esa parte de las actitudes, es esa parte del bien hacer. Y tiene que ver con los demás, de cómo estás dejando un impacto, una huella a través de tu relacionamiento con otros. Inteligencia relacional arranca con ese nivel de liderazgo, del líder coach, de la coherencia, pero genera un impacto en la influencia hacia otros. Estoy agregando valor, por eso decía, ¿cuál es tu contribución? Esa contribución, en la medida que tú seas coherente con esa contribución, van a aparecer personas que luego te van a validar y te van a decir, hey, gracias, gracias porque tú estás dejando esto en mí, gracias porque tú me enseñaste esto, me ayudaste a cambiar esta situación o esta parte en la cual yo necesitaba ver diferente y tú me ayudaste a ver diferente. Pero también hablamos de otro átomo que es la inspiración. Y la inspiración es ese rasgo que realmente es una consecuencia natural. La inspiración yo no puedo ir a construir, me voy a volver inspirador. No, o sea, yo no puedo, es imposible. Vuélvete coherente.
¿sí? Puedes llegar inclusive a ser influyente porque yo puedo crear métodos de persuasión y de comunicación efectiva y aún así no ser coherente. Solo que ese nivel de impacto, de influencia, no va a ser profundo ni va a ser sostenible. Entonces, de ahí la importancia de hacerlo desde la coherencia porque va a ser profundo y sostenible. La inspiración es el resultado básicamente de ese nivel de conciencia que yo voy teniendo, donde los resultados hacen que las personas empiecen a sentirse atraídas. Y entonces la inspiración no es algo consciente, no es algo que el líder coach haga, sino es el resultado de virtudes y características que lleva a los demás a seguirte y a lograr las metas, básicamente, pues, inspirados en ti y en tus resultados. Esto es algo, vuelvo e insisto, para estudiar, para analizar. Entonces, en conclusión, la coherencia es ser consecuente contigo misma, contigo mismo, ser una persona auténtica, genuina, ser tú misma, ser tú mismo. Implica trabajar tu propósito, tu razón de ser. La influencia tiene que ver entonces con tu relacionamiento, o sea, con el acompañamiento, con el direccionamiento que hagas, con el ejercicio de tu liderazgo, y no hay formas de influenciar a menos que tú te relaciones. O sea, yo no puedo influenciar a una persona si no estoy teniendo un espacio de relacionamiento con esa persona. Eso requiere tiempo, requiere conversación, requiere contacto, requiere, o sea, un espacio de relacionamiento. Mientras que la inspiración es diferente. Por eso decía que la inspiración yo no puedo ir a decir, no voy a formarla, porque la inspiración, yo no necesito conocer a una persona para que pueda inspirar mi vida. No necesito haberla conocido, haberme relacionado, haberme acercado a ella. Puedo simplemente, su resultado es tan fuerte que me inspira. Entonces ahí aparece la Madre Teresa de Calcuta como una gran inspiradora y tal vez yo no la conocí, pero me inspira, ¿sí? Me inspiraba ella como mujer, sus resultados, su entrega por la causa, ¿sí? Steve Jobs, ¿sí? Como un creativo, como una persona innovadora, haber llevado una corporación a ese nivel de liderazgo después de haber vivido una situación de crisis donde es sacado de su propia compañía, ¿sí? Tener la desilusión de sentirse fuera de una compañía que fue la misma que él creó, para luego tener la humildad, también la sabiduría de volver a la compañía y darle un salto mucho más allá de donde estaba. O sea, cómo me repongo de eso, y eso tiene que ver con la resiliencia que tienen los seres humanos. Y esa es otra característica del liderazgo hoy en día. La inspiración tiene que ver más con el ejemplo, ¿sí? Tiene que ver más con la capacidad de generar esos resultados. Entonces, podríamos decir que la coherencia está en ser consecuente contigo mismo y encontrar tu razón de ser. Es esa parte. Tu influencia es tu capacidad de relacionarte, de comunicarte de manera efectiva con los demás. Y tu inspiración tiene que ver con la estructura, el resultado, el conocimiento que tienes, que te lleva a generar un impacto y un resultado donde tú te vuelves un modelo y un ejemplo. O sea, sé un ejemplo. No necesitas, alguien decía que no hay que decirle a los hijos qué es lo que hay que hacer. Lo que toca simplemente es modelarles a ellos para que sean buenos seres humanos. Y ahí eso dice más que 1000 palabras. Interesante. Quiero contarte que en pandemia, pues teníamos una comunidad que era cerrada, las personas pagaban por tener acceso a la comunidad, y en pandemia pues quise abrir el espacio para que muchas personas pudieran entrar a la comunidad de manera gratuita. Y hoy quiero pues dárselos a ustedes y en gratitud a la participación de estar acá en este compartir, en esta feria, pues quisiera brindarles la oportunidad también de participar dentro de esta comunidad. Y esta comunidad se llama Upper Life, ¿sí? Ustedes ven ahí www.upperlife.co. O sea, Upper Life es una vida elevada. Y ¿qué hay ahí? Es como una red social, ¿sí? Es una red social, pues pequeñita, no es Facebook, no es Instagram, no es allá, pero es una red social que tiene algo muy valioso y es basada en el conocimiento, basado en el desarrollo humano, basado en el crecimiento personal. Entonces, ¿qué vas a encontrar ahí? Cursos, material que te va a aportar, que te va a ayudar a crecer, y te invitamos a que seas también interactivo, que aportes
también a la comunidad. Entonces, ahí, si ustedes entran, se pueden registrar de manera gratuita, www.upperlife.co. Allí van a encontrar cursos gratuitos. Entonces, hay un curso de tecnología de la parte digital, marketing digital, por ejemplo. Un curso de 6 horas, excelente, de marketing básico digital. Allá doy un webinar acerca de la diferencia entre coaching y otras disciplinas. Hay un webinar acerca de lo que es el liderazgo VUCA, o sea, esta tendencia digamos que hubo también en pandemia acerca del nuevo estilo de gerencia. Entonces, es un aporte que quiero compartir con ustedes. Y allí van a encontrar también, si quieren lo buscan, se llama herramienta de liderazgo consciente y es un diagnóstico de la molécula. Entonces, puedes responder ahí, hay un pequeño test, respondes unas preguntas y ahí puedes mirar cómo estás tú en los 3 átomos y de pronto te deja también un ejercicio para que puedas desarrollar allí. Con esto quiero ir cerrando. Quisiera pues, ir abriendo también un espacio para finalizar diciendo que este es un camino, el camino de la transformación, del crecimiento y del liderazgo, es un camino que requiere tiempo y requiere desarrollo de competencias. O sea, ser un líder coach no es de la noche a la mañana. Implica aprender a conocerse, implica estudiar, implica leer, implica romper esquemas, desaprender, dejar hábitos que a lo mejor nos pueden estar afectando, incorporar nuevos hábitos que necesitamos para poder lograr los resultados que queremos y es realmente proyectarnos en un nuevo nivel de liderazgo. Desde Colombia, desde Bogotá, como presidente del Instituto Internacional de Liderazgo INLID y la ICL, International Coaching Leadership, mi socio Ron Jensen en Estados Unidos, mi socio Ricardo Torres en Canadá, mi socio Juan Carlos Cubeiro en España. Quiero darles las gracias a verempleos.com, a Nexos, darles las gracias por esta invitación a esta feria y espero tener continuidad. Dejo ahí también mi correo electrónico, la persona que quiera escribirme, con gusto, estar en contacto, en conexión, me encantaría. Y a través de Xavier Verde Soto, de Nexor, igualmente estaremos en contacto en Ecuador y en los países en los cuales ustedes puedan estar en este momento viéndonos. Quisiera, Rebe, si hay alguna pregunta o algo, pues que esta sea la oportunidad para generar respuesta o abrir el espacio. Sí, bueno, más que todo, como preguntas no tenemos, pero sí comentarios que han hecho en nuestras redes sociales y sobre todo, pues, de los retos a los que se enfrentan hoy en día las organizaciones, que cómo ha venido evolucionando este tema de liderazgo, ¿verdad? Que a veces como que tiende a encasillarse muchísimo, pero que cuánto aporte nos has compartido en este espacio y nos hablaban por acá del constante cambio, la evolución, cómo encontrarnos a nosotros mismos. Dice una persona por acá que le llamó mucho la atención la frase, cómo encontrarnos a nosotros mismos en una nueva versión del mundo. Y es súper interesante realmente lo que enfrentamos hoy en día. Y pues sí, no nos tomamos el tiempo quizás para pensar o reflexionar en nosotros mismos, ¿verdad? En cómo nos encontramos, quiénes somos al final. Y bueno, esta parte tal vez un poquito reforzarlo. Y bueno, Mira también... que en esto de pronto quisiera aprovechar de una vez y responder también esto y es, la manera de tener conciencia es desarrollar conciencia, ¿sí? O sea, es ser conscientes, por eso digo que el camino es conocernos más, que es el primer principio de la inteligencia emocional. Sin embargo, el generar estados de conciencia, que eso es tener un estado de presencia. O sea, eso hay un autor que se llama Edgar Tolle, él escribió un libro que se llama El poder de la hora, y es tener la capacidad de estar en un momento presente. O sea, yo puedo estar y tú puedes estar acá, pero estar pensando en lo que viene, el siguiente conferencista, lo que dejaste de hacer allá, en la familia que te está esperando, lo que tiene allá. O sea, entonces dice que normalmente los seres humanos vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, pero el tiempo presente es mínimo. Entre más años la persona tenga,
más tiempo vive en el pasado. Por eso cuando encontramos los abuelos, los padres nos hablan es del pasado. Yo hice, yo recuerdo, yo me acuerdo cuando estuvimos, aquella época tan maravillosa, y empiezan, porque ellos están en ese nivel de recordación aferrados al pasado. Pero cuando la persona está más joven, está proyectada hacia el futuro, que no está hablando del pasado, sino es el proyecto, lo que tengo que hacer, y ahí es donde nos aferramos los que queremos conservar la juventud, y estamos allá entonces en el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. Sin embargo, ese hacer continuo va creando un desgaste y va haciendo una pérdida de momento presente. Entonces él dice que o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Por lo tanto, en el momento presente, del aquí y del ahora, es donde el ser humano encuentra su sentido de realización y de felicidad. Por lo tanto, no estamos siendo felices porque no estamos viviendo el momento presente. Me impactó ahorita en el Mundial la primera entrevista que le hicieron a Lionel Messi, cuando le preguntaban, dijo, ¿cuál es su expectativa en el Mundial? ¿Ser campeón? ¿Esta será la oportunidad? Y él dijo, no, no lo sé. Lo único que él respondió, dijo, yo invito al equipo a que se disfruten más. O sea, yo no estoy ahora con la expectativa, quizás cometí ese error, ¿sí? Anteriormente, porque estaba en todo lo que quería hacer, que me perdí inclusive, mira lo que él dijo, me perdí inclusive de esta maravilla de una inauguración de un mundial. Me perdí inclusive de sentir y disfrutar que estaba compartiendo, representando a mi país ahí en un mundial, porque estaba tan afanado de hacer el gol, de tener el resultado. Ahora me lo quiero disfrutar. Entonces, la respuesta que le dieron, oh, claro, estás más maduro. ¿Y qué te da esto? Y él dijo, tal vez los años. Entonces, los años nos obligan un poco a tener ese nivel de conciencia y poder trascender un poquito. Sin embargo, vuelvo e insisto, hay personas que se mueren sin abrir esos espacios de conciencia. Entonces, como también no tenemos que esperar tener muchos años para abrir el espacio de conciencia. Entonces, ¿qué es abrir el espacio de conciencia? Es tómate el espacio de respirar. La pandemia nos enseñó inclusive hasta respirar, ¿sí? A sentir la respiración, Y a sentir, a a valorar, valorarlo también, lo que valorar antes un no abrazo, un valorábamos, beso, claro. ¿sí? Una caricia, de sentirte cómodo, de valorar que tienes un trabajo, de A valorar que darle tienes valor a una lo que realmente posibilidad importa. de aportar a una organización. Mientras muchos se están quejando, tú puedes tener la posibilidad de tener un trabajo. ¿Cuántas personas están buscando empleo y pueden estar registradas en verempleo.com y están con el deseo de encontrar ese nivel de trabajo? Y quienes lo tienen de pronto no lo están disfrutando. Esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia y lo que empieza a que una persona pueda ir encontrando esa mejor versión. Genial, Carlos. Y hablando del tema de esta reflexión de liderazgo, de encontrarnos a nosotros mismos, también tocaste por ahí el tema de liderazgo consciente en las organizaciones y ese impacto transformador. O sea, es llevar nuestro yo a impactar en las organizaciones y lograr una transformación global también. Entonces no nos quedamos solo en el yo, ¿verdad? Y bueno, aprovechando el espacio, también nuestra querida compañera Lourdes nos indica por acá que cómo podemos alinear las tres moléculas de liderazgo con ese estilo de hacedor que tienen muchos y se valora más la parte técnica. Ahí mira que son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque una cosa es, la molécula es como yo le llamo el ADN de un líder. O sea, esos tres átomos es el ADN de un líder, digamos que es diferente a las competencias. Entonces, las competencias son las que yo debo alinear. Entonces, ahí es donde entran, digamos, las posibilidades de los estudios de personalidad. Ahí, por ejemplo, o sea, una persona, yo evalúo mi molécula, cómo estoy en coherencia, cómo estoy en influencia e inspiración, y me puedo ir por ese camino a formarme como líder. Sin embargo, también puedo descubrir cuál es mi personalidad a través de un test, de una evaluación que, pues, creo que PsicoWeb tiene muchísimas pruebas que están ofreciendo allí, y uno puede descubrir cuál es esa personalidad. Esa personalidad la puedo ajustar a esa molécula. O sea, yo puedo ajustarla a esa molécula. Puedo descubrir qué competencias tengo y empezar a desarrollar, porque hay competencias en la influencia, en el átomo de la influencia, por ejemplo, hay una competencia que es la dominancia. Y esa es una competencia que yo la puedo empezar a ejercer desde ahí.
Pero hay otra competencia que puede estar en la empatía, ¿sí? Que también está ahí y que es diferente, porque la una se maneja desde la D, la otra se maneja desde la I, pero ustedes van encontrando también a través de las pruebas cómo una persona, pues yo diría que ahí es donde hago yo el desafío y el reto a las personas que me puedan estar escuchando. ¿Cómo logramos pasar de aprovechar estas pruebas para lograr hacer una selección de personal, para lograr filtrar esa información y mejorar el liderazgo de las personas que acompañan nuestro equipo de trabajo? Ese sería como el reto y el desafío. No quedarnos solamente en selección, sino pasar a liberar potencial a través de estas metodologías y herramientas. Bueno, teníamos a Carlos Pato, presidente y fundador del Instituto Internacional de Liderazgo y Coaching INILIT, desde Colombia, Bogotá. Nos acompaña en esta cuarta Feria de Empleos Virtual de Latinoamérica que solo verempleos.com te trae. Gracias, Carlos. Gran aporte. Javi. Gracias. Sí, no, solamente decirlo, es un honor y un privilegio estar con Carlos, una escuela con la que ya tuve yo el honor de formarme y que tengo el orgullo de ser parte acá en Ecuador, y que estamos justamente generando estas conversaciones para poder extender toda esta metodología, todo este conocimiento en todos los países a través de Verempleos. Muy pronto van a llegar, van a conocer esta alianza que estamos realizando en beneficio de muchas empresas y muchas personas. Es lo que buscamos, unir la Academia Verempleos.com con el Instituto Nacional de Liderazgo y hacer una sinergia en toda Latinoamérica. Entonces, yo orgulloso, muchas gracias Carlos por esta invitación, y bueno, las puertas están abiertas siempre, y yo sé que eres una persona que tienes un don muy grande para todos, sí, que realmente tocas muchas almas, muchas personas, y creo que estamos alineados en lo que se nos viene. Así es, así totalmente agradecido contigo, Xavier. Sabes que te aprecio, te quiero muchísimo a ti, a tu familia. Hemos compartido durante muchos años y creo que es el momento, es un momento bonito en el que pues, hay que empezar a unir esfuerzos para ampliar los niveles de impacto en lo que estamos haciendo y estoy seguro pues que bueno poder llegar a Ecuador, poder estar allá, poder de pronto acompañar a algunos de los clientes de ustedes también en estos procesos de liderazgo y de coaching, que es lo que hemos venido desarrollando. Igualmente, pues para ti sabes que un abrazo, siempre las puertas abiertas acá en Colombia, y bueno, estamos y continuamos en este camino. A todos los participantes de esta cuarta feria, pues felicitarlos porque han tomado su mejor decisión, invitarles para que sigan apoyando. Creo que como empresas se pueden vincular y como personas que están también vinculadas, pues van a seguir encontrando muchos beneficios en el transcurso del tiempo, incluso posterior a la feria. Esperemos encontrarnos nuevamente por ahí. Un abrazo para todos, para ti, Eve, muchas gracias también ahí en Costa Rica, a Lourdes, que está también allí conectada, y a todo el equipo. Muchísimas gracias, INILIT. Gracias a todos los que nos han acompañado en este espacio y en esta cuarta Feria de Empleos que apenas empieza el día de hoy. Estaremos hasta el día 30 de noviembre llevándoles muchísimos beneficios de empresas, muchísimas oportunidades también por parte de nuestros partners, como vimos ahora. INILIT es uno de ellos, que nos trae gran valor a verempleos.com Latinoamérica. Muchísimas gracias. Feliz día.